929 casos confirmados de coronavirus en las últimas 24 horas, 20.197 son las personas que han sido afectadas hasta ahora en nuestro país. El 47% de los casos en la fecha de ayer corresponden a una residencia en la Ciudad Autónoma de Buenos Aires, el 45% a la provincia de Buenos Aires y un 6% a la provincia del Chaco. Son 16 las provincias que no han confirmado casos en la fecha de ayer, 13 casos acumulados en nuestras Islas Malvinas. La tasa de incidencia de coronavirus es de 44,5 casos cada 100.000 habitantes. El 50,7% son hombres, el 49,3% mujeres, la edad mediana es de 33 años. 36% de cobertura estatal exclusiva de salud tienen las personas afectadas, el resto posee además una obra social o empresa de medicina prepaga y el 9,5% de los casos corresponden a trabajadores de la salud. 615 personas fallecidas por coronavirus en la Argentina actualmente, con una tasa de letalidad del 3% con respecto al total de casos confirmados. La tasa de mortalidad general por coronavirus en nuestro país asciende a 13,5 casos fallecidos cada millón de habitantes. El 57,9% son varones, el 42,1% de los fallecidos son mujeres y la edad mediana es de 75 años. Con respecto al origen, sigue descendiendo, 4,8% los que están relacionados con un antecedente de viaje, 42,3% quienes han adquirido la enfermedad por un contacto estrecho con un caso confirmado de coronavirus y un 36,6% por transmisión comunitaria. Tenemos también para compartir información en relación a vectores, en relación a dengue y enfermedades transmitidas por mosquito desde el CENDIES del Instituto Liz Malbrán. Muchas gracias. Gracias. Bueno, buenos días a todas, a todos. Gracias, Alejandro. Gracias, Carla, por la invitación. La verdad que, bueno, desde el Centro Nacional de Diagnósticos e Investigación de Endemoepidemias nos parece muy importante estos momentos, sobre todo por lo que nosotros llamamos o definimos el manejo integrado de epidemias. En esta coyuntura o en este contexto de pandemia que estamos transitando, es muy importante no olvidar que en la Argentina ocurren otras problemáticas sanitarias como chagas, leishmaniasis y, por supuesto, dengue. Todas ellas son problemáticas vectoriales. Si nosotros tenemos que comparar o hablar un poco de COVID versus dengue, en realidad los dos sabemos que los transmite un virus, pero la gran diferencia que tiene dengue versus COVID-19 es que en el caso puntual de dengue la transmisión se hace sí o sí por medio de un vector, a diferencia de COVID que es de persona a persona. Todos sabemos que los insectos que transmiten dengue son mosquitos, todos los mosquitos tienen el mismo ciclo de vida, se crían en agua, menos el adulto que es terrestre. ¿Cuáles son, o para identificar un poco y empezar a entender esta importancia de en invierno estar hablando de dengue, está en relación con justamente el ciclo de vida de los mosquitos, estos estadios inferiores, huevo, larva, pupa, son los que se crían en agua, en tanto que el adulto, como les decía recién, es aéreo o es más terrestre, como decimos los biólogos. Sea cual sea la especie de mosquitos, todos siguen ese ciclo de vida, pero es importante entender que se crían en diferentes ambientes. Una cosa son las especies de mosquitos que se crían en parques y otra cosa muy distinta son las especies de mosquitos que se crían, por ejemplo, en cementerio y en nuestros hogares, tanto dentro de nuestras casas como fuera de nuestras casas. El famoso mosquito que se cría en nuestros domicilios es el conocido Aedes aegypti, el cual desde la biología decimos que tiene una alta plasticidad, una alta capacidad de adaptación. En la Argentina se han encontrado ejemplares de Aedes aegypti hasta en Neuquén, desde el norte de nuestro país hasta aproximadamente una línea imaginaria de Neuquén que incluye esta provincia. Por eso es importante que todos colaboremos también a mitigar los casos de dengue mientras estamos tratando o colaborando con el Ministerio de Salud de la Nación de mitigar los casos de COVID-19. Con esto de la plasticidad se ha descubierto que Aedes aegypti se cría, por ejemplo, en grandes cuerpos de agua, como es sabido, no importa si el agua es limpia o sucia. Y otra cosa muy interesante es que se han visto crías de huevos de Aedes aegypti, por ejemplo, en tapitas de gaseosa con un poquito de agua, o mismo en las bañeras de nuestros baños, en el agua que queda, por ejemplo, de un goteo o que queda luego de que la gente se bañó.
Bueno, todos esos lugares sería súper interesante empezar a poder abordarlos, limpiarlos y eliminar este agua para que no generar sitios óptimos de cría de estos vectores. Hay como una percepción instalada que solamente tenemos Aedes aegypti en los momentos cálidos. Digo cálidos porque se ha entablado con que tiene que ver con primaveras y veranos, y en realidad estamos en mayo, hizo calor la semana pasada y seguimos con transmisión y con cría activa de estos mosquitos. Es importante tener en cuenta eso, que en momentos cálidos tenemos todos los ciclos, todos los estadios del ciclo de vida de la Aedes aegypti, huevo, larva, pupa, adulto. Pero en los momentos fríos, lo real es que también convivimos con ejemplares de Aedes aegypti. En nuestras casas los encontramos en momentos fríos en estadio de huevo. Por eso sería muy interesante, aprovechando que tenemos que estar en confinamiento por el contexto de pandemia, que en nuestras casas identifiquemos todos estos posibles lugares, macetas, floreros, bebederos de los animales, las piletas, todo lo que fuera que uno considera que hubo agua, ese agua se evaporó y quedó sucia, ahí en esos lugares quedan pegados los huevos. Lo que nosotros siempre recomendamos es agarrar esos elementos, rasquetearlos, lavarlos, secarlos y guardarlos fuera de lugares donde puedan, cuando llueven, acumular agua. Otro dato muy importante para nosotros es que identifiquen que, por ejemplo, en las cañerías también tenemos crías de estos huevos. Entonces, si se le tira agua hirviendo a las cañerías, también podríamos evitar los sitios de cría de este vector. Para cerrar, es importante que todos nosotros colaboremos. Si nosotros eliminamos los huevos en nuestras casas, el ciclo cálido que viene no vamos a tener adultos y no va a ser necesario tirar en exceso insecticida. Sepamos que el uso excesivo de insecticidas genera resistencia, como el mal uso de los antibióticos. Y por otro lado, los insecticidas no identifican si matan mosquitos o matan otros animales, otra entomofauna, mejor dicho, y así lograríamos que, por ejemplo, volver a convivir con mariposas, con abejas, avispas, con vaquitas de San Antonio, bichitos de luz y demás. Muchas gracias.